Queridos amigos de la convocatoria cívica, me hubiera gustado mucho hoy poder estar aquí con todos vosotros. En los últimos meses he ido enviando algunas iniciativas que podían ir formando parte de las propuestas concretas, que es lo que necesitamos en la convocatoria, porque hay muchos análisis, hay muchos diagnósticos, pero van siendo ya urgentes, porque el tratamiento tiene que ser a tiempo, antes de que en alguna ocasión, y esta es la ética del tiempo, pueda ser ya un proceso irreversible. Por tanto, voy únicamente a resumir, ya que no puedo hoy estar con vosotros, voy a resumir algunos de estos aspectos que he tratado de una manera un poco más concreta y que he ido remitiendo progresivamente a la convocatoria. El primero es la reforma electoral. En la reforma electoral he enviado, porque creo que es muy importante, esta obra coordinada por el profesor Victoriano Ramírez, que es el que dirige este grupo de investigación de métodos electorales que se llama GIME. Bueno, pues escuchemos el gemido de GIME y pongamos ya, puesto que nos presentan un amplio abanico y muy bueno, muy comparativo de otros sistemas electorales en otros países, tenemos que tener pronto una ley electoral que sea más democrática, que se acerque más a lo que la representación con una debida participación supone. Y otro tema que es muy importante es el de disponer de mecanismos correctores muy rápidos para que al menos salgan del rodillo de la mayoría parlamentaria absoluta aquellas leyes que se refieren a aspectos esenciales, fundamentales de un sistema democrático. No puede ser que la educación, la justicia, la sanidad, el conocimiento vayan marcados por fugaces normas o leyes que sabemos que, porque están totalmente sesgadas y son parciales y no tienen el respaldo que deben tener, estos temas que yo me gusta repetir, van más allá de la geometría política, son temas cruciales para el futuro de un país. Y por tanto yo creo que sería muy importante que dispusiéramos de estos mecanismos correctores muy rápidamente, igual que los tenemos que tener, quizá pues todavía dando más fuerza a las disposiciones constitucionales correspondientes a la independencia de los tres grandes pilares, legislativo, judicial y ejecutivo. No puede ser que por esta mayoría parlamentaria absoluta el legislativo esté subordinado a la discrecionalidad del ejecutivo y que también por estas ambigüedades hoy tengamos también en el Poder Judicial una asistencia en muchas ocasiones claramente inclinada hacia una ideología determinada. Por tanto, yo creo que este es uno de los aspectos más rápidos, que son más apremiantes y que necesitan una solución más importante. En economía, está muy claro que tenemos que pasar de una economía de especulación, deslocalización productiva y una economía de guerra. Yo quiero insistir en que estamos en una economía de guerra a escala mundial. Es decir, que nadie se engañe. Cada día se invierten 4.000 millones de dólares en gastos militares y en armamento, al tiempo que se muere de hambre muchísima gente. En el barrio próspero de la aldea global estamos únicamente el 20% de la humanidad. Y todos los demás, pues algunos tienen problemas para el acceso al agua, muchísima gente para acceso a los servicios higiénicos y sanitarios adecuados, etcétera, etcétera. Por tanto,
no cabe duda de que este es uno de los aspectos. Está Juan, están otros muchos colegas de la convocatoria. Yo no voy a incidir especialmente en un tema como este, pero lo que sí que quiero aquí subrayar es que es absolutamente apremiante también, porque se puede llegar a puntos irreversibles, ocuparnos, porque es nuestra responsabilidad intergeneracional, del medio ambiente. No puede ser que estemos todo el día hablando de la macroeconomía y de la prima de riesgo y del déficit y de la deuda, cuando estamos olvidando la habitabilidad de la Tierra. Estamos en el antropoceno, es decir, la actividad de la especie humana ya incide en las condiciones ecológicas. Todo esto es extraordinariamente importante y, a mi modo de ver, está muy claro que en un momento dado, en Occidente, a la iniciativa del presidente Reagan y de la primer ministro Margaret Thatcher, se aceptaron algunos principios que son absolutamente inaceptables y así nos ha salido. No se pueden cambiar los valores éticos, los principios democráticos tan bien establecidos, por cierto, en la Constitución de la UNESCO. No se pueden decir, ahora lo sustituimos, todo eso fuera, la justicia social, la solidaridad, la igualdad, la libertad, todo eso fuera, y ahora lo que tenemos que hacer es tener un sistema orientado, guiado, inspirado exclusivamente en los valores mercantiles. Un disparate. Y después dejar aparte, marginar el Estado-Nación, marginar a las Naciones Unidas y sustituirlas por unos grupos de G6, G7, G8, G20, tanto me da, grupos plutocráticos. Esta es una oligarquía del poder y del dinero que sustituye a todos los países. Claro que hay que hacer reformas, claro que tenemos que tener un sistema internacional distinto, pero lo que es absolutamente cierto es que el neoliberalismo está en los últimos estertores y ahora lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, por otra parte, de que estamos en plena revolución digital. No se querrá aceptar, pero estamos en un momento en que las redes sociales ya tienen más habitantes que China, por ejemplo. O sea, cuando uno piensa que hoy en el ciberespacio ya tenemos una nueva dimensión espacial y una nueva dimensión también temporal. Todo eso lo tenemos que aplicar también a nuestra vida, a este sistema laboral que sigue pensando en el empleo que se proporciona por parte de una empresa y que se realiza en un espacio determinado durante un tiempo determinado. Quizá tendremos ya que ir sustituyendo el concepto de empleo por el concepto de trabajo. Y el trabajo realizado con unas nuevas herramientas que permiten que no se tenga que realizar en una oficina y durante un tiempo establecido. En una palabra, yo creo que esto es muy bonito y que es fascinante y que abre muchas ventanas de futuro, estamos iniciando una nueva era. Y esta nueva era necesita una serie de cambios, algunos de ellos conceptuales de gran calado. En España, muy concretamente, vuelvo a decir, para esto están Juan Torres y están otros muchos compañeros que de esto saben mucho más, pero yo creo que tenemos que ir pensando en que no habrá trabajo si no tenemos un plan país. Es decir, que en esta situación, ¿qué puede hacer España? Una situación de gran deslocalización productiva, quizás se tenga que hacer una relocalización ponderada, en un momento en que desde luego hay que tomar la decisión de que la defensa, que tengamos solo una serie de artefactos enormemente costosos, todo esto también tiene que ponderarse, se tiene que mirar a través de grandes alianzas y seguramente a través de una refundación del sistema de las Naciones Unidas, que los países no pueden hoy tener estas inmensas contribuciones para artefactos defensivos, para cohetes y para todos estos artificios armamentísticos, cuando lo que tienen que hacer frente es estas prioridades que son unas prioridades nacionales e internacionales. La alimentación, el agua, la sanidad, el medio ambiente,
la educación, la convivencia pacífica, estas son las prioridades. Ya está bien de que todo lo sigamos mirando a través de unos mercados cuyo acoso ha llegado a ser tan absolutamente intolerable que los mercados han nombrado en la cuna de la democracia, que es Grecia, han nombrado a los gobiernos, y en Italia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, por tanto, yo creo que tenemos que decir, España tiene que seguir utilizando, incluso cuando haya una normalización en todos los países del Magreb, tiene que seguir utilizando esta inmensa capacidad que tiene de atracción turística, para atracción turística y también para segunda residencia. Y aquí un pacto ibérico, porque de esta manera tendríamos toda una península con 4 archipiélagos y podríamos ser la California de Europa. Para eso tendríamos que tener un incremento todavía de la garantía de los servicios sanitarios, tendríamos que tener un sistema educativo a lo largo de toda la vida, fortalecido, un sistema de investigación, Silicon Valley. Silicon Valley sí que está en California. En cambio, Las Vegas está en Nevada. Lo digo también para que quede muy claro cuál es quizá el concepto que deberíamos tener de la utilización de esta inmensa llamada por nuestra situación geográfica, histórica, cultural, gastronómica, etc. Después, que es muy importante, España podría ser un puente de especial relieve en las conexiones con América Latina, desde luego. Esta América Latina, por cierto, ya emancipada, esta CELAC, qué importante es desde un punto de vista geoestratégico. Conexión con África, esta África que está despertando, esta África rica, esta África sobre todo de la sabiduría, pero después también con el mundo árabe. El mundo árabe en los próximos 10 años habrá cambios enormemente importantes, desde un punto de vista también de economía, de inversiones fuera, porque el anuncio hecho ya por Norteamérica de que a través de los nuevos sistemas de obtención de gas y de carburantes, de petróleo, a través de las arenas bituminosas, por el fracking, etc. Esto cambiará muchísimas cosas porque Estados Unidos era el gran cliente de estos países y ahora ya no lo será, y habrá también, digo, un cambio muy importante. No hay que olvidar también que Japón, por ejemplo, está ya empezando a ensayar la obtención de clatrenos en el fondo del mar como carburantes, etc. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que pensar, si realmente queremos que haya trabajo para todos los españoles, más que empleo en el sistema tradicional. Y esta relocalización industrial tiene que tener en cuenta la progresiva automatización, robotización, informatización. Todo esto yo creo que es lo serio, y esto es lo que puede permitir el que se ofrezca hoy a los españoles unas perspectivas de el trabajo actualizado a este siglo que se inicia con este cambio de era, en buena medida gracias a la participación, a la expresión que nos permite la nueva tecnología de la comunicación y de la información, que ha hecho que muchos invisibles hasta ahora vayan siendo visibles, que pasemos de súbditos a ciudadanos y de espectadores a actores de nuestro propio destino. Hay algunas industrias que en España podrían desarrollarse muchísimo al mismo tiempo que lo hiciera la I+D+I de estas industrias, que es la industria alimentaria y de bebidas, por ejemplo. España podría convertirse realmente en un gran poder en este campo. Después tenemos la biotecnología, la biomedicina, la química. Lo digo porque también aquí tiene que haber una selección y tenemos que saber qué es lo que vamos a fomentar y qué es lo que vamos a dejar que siga deslocalizado en buena parte o que sencillamente ya no se realice en España. Reforma de la Constitución. Ya he hablado muchas veces de esta cuestión, especialmente el capítulo octavo. El capítulo octavo, recuerdo muy bien cuando se dijo que
tenía que llegar un momento porque ya había ruido de sables, que después fue realidad un golpe de Estado, o sea que no era broma la intuición de Adolfo Suárez cuando dijo sinfonía inacabada, como Schubert, y quedó este capítulo octavo que ahora tenemos que completar, y tenemos que completarlo buscando una solución política a problemas políticos, y tenemos que tener una serie de posibilidades, un abanico, de tal manera que se pueda tener un real autogobierno, excepto en aquellas cuestiones que sean del gobierno federal. Hay soluciones y lo que tenemos que hacer es buscarlas, y lo que no podemos hacer es considerar a la Constitución como un problema en lugar de como una solución, que es lo que tiene que ser. Después, ya muy rápidamente, quiero decir que Europa no podemos seguir acatando en Europa lo que nos digan unos, lo que nos digan otros, sobre todo lo que nos diga un solo país. Este país no ha seguido las recomendaciones que, por ejemplo, hizo Obama hace 3 años, cuando dijo solo con la austeridad no se va a obtener crecimiento, y él emitió, igual que lo hizo Cameron, después en el Reino Unido, él emitió en aquel momento ya 300.000 millones de dólares para incentivos, para grandes obras públicas, para las pequeñas y medianas empresas. Lo que está claro es que nosotros no podemos seguir fortaleciendo nuestra macroeconomía a base de seguir los dictados de un solo país sobre 28. No. Europa tiene que hacer los trabajos que no ha hecho antes. Europa se equivocó cuando hizo una unión monetaria sin hacer una unión política y una unión económica previa. Y ahora tiene que corregir estos dislates. Europa tiene que tener su propia seguridad. ¿Por qué tenemos que tener todavía un tratado del Atlántico Norte, cuando el Pacto de Varsovia, frente al cual se creó el Tratado del Atlántico Norte, hacía mucho tiempo que ha desaparecido? Y por tanto, yo creo que es muy importante adoptar en este aspecto una posición muy firme, diciendo que Europa tiene que ser precisamente reflejo de un gran conjunto democrático de países, y no de esta obediencia ciega a unos mercados que, como antes decía, han llegado hasta nombrar sin elecciones a gobiernos en los países históricamente más importantes en el origen de la democracia. Por último, quiero decir que también hemos, en muchas ocasiones, por el conocimiento directo que he tenido del sistema de las Naciones Unidas, tenemos que volver al maravilloso diseño de Roosevelt en el año 45. No tenemos que tocar este principio de la Carta de las Naciones Unidas que dice nosotros los pueblos, que además vamos a eliminar la guerra, vamos a construir la paz, y lo vamos a hacer por nuestro compromiso con las generaciones venideras. Tenemos que hacer todo lo que sea posible para ser uno de los que está en la vanguardia de esta petición de que el mundo tiene que refundar las Naciones Unidas, que tenemos que tener una Asamblea General que sea reflejo de los pueblos. Tenemos que tener la mitad representantes de Estado y la mitad representantes de la sociedad civil, y que nadie diga que esto es una utopía imposible de conseguir, porque esto es lo que ya existe en esta reliquia de la Sociedad de Naciones, que es la Organización Internacional del Trabajo. O sea que es factible y lo tenemos que hacer. En el Consejo de Seguridad hay que sustituir el veto por el voto ponderado, y además añadir al Consejo de Seguridad un consejo socioeconómico, no económico y social, sino socioeconómico, y un consejo medioambiental, etc. Todo esto no será posible si los derechos humanos no pueden aplicarse en el único marco en el que pueden aplicarse. Y este único marco es la democracia. Democracia personal, democracia a escala local, democracia a escala ciudadana, a escala de las asociaciones de ciudadanos, democracia nacional, democracia regional, democracia a escala internacional. Que nadie se engañe. Y no democracia solo desde un punto de vista político, sino democracia desde un punto de vista ético, desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, todo subordinado, por cierto, a la justicia social, democracia cultural y cultura democrática, es decir, comportamiento cotidiano democrático,
y democracia a escala internacional. Con este motivo ya sabéis que hemos realizado un esfuerzo y hemos redactado con signatarios de la importancia de Mario Soares o de Edgar Moreno, Adolfo Pérez Esquivel, hemos redactado, o de Javier Pérez de Cuellar, hemos redactado este borrador de una declaración sobre la democracia, que sería otro de los temas que yo creo que se tendrían que impulsar. Necesitamos más democracia y mejor democracia. Bueno, ya veis, yo lo que hubiera querido es estar hoy aquí con vosotros, y lo que he hecho ahora es daros sobre algunos de los temas sobre los que ya hemos enviado propuestas a la convocatoria cívica, enviaros este ánimo para que de esta reunión en Sevilla puedan salir ya una serie de propuestas muy concretas que podamos ofrecer a quienes consideren que de esta manera podrían cambiarse las actuales tendencias muy preocupantes.